¿Qué tal, verdaderos comiqueros? Bienvenidos a un nuevo video de la Ciudadela del Vigilante y a un nuevo episodio de la Hemeroteca del Vigilante, este espacio donde revisamos las lecturas que realicé en la semana. Y estas fueron dos: Alan Moore Future Shocks completo y el final de la etapa de Jason Aaron en Lo Besno y la Patrulla X, todo queda en familia. Entonces vamos a revisar, en realidad habían sido 3 lecturas en la semana, pero este pequeñín de aquí me entretuvo demasiado y no pude terminar la tercera lectura. Pero vamos a hablar ya más a fondo de esto en un momento. Vamos a empezar con el tomo número 5 de Lo Besno y la Patrulla X de Jason Aaron. Esto ya cierra la etapa de Jason Aaron en el título. Incluye no solamente los últimos números y el último anual de Wolverine y los X-Men, sino también Sorprendentes X-Men, ¿no? Amazing X-Men, números del 1 al 6. Entonces, si bien es cierto, este es el último tomo y estoy hablando recién de esa historia en este punto, yo ya he venido coleccionando los 4 tomos anteriores y es una lectura que he disfrutado bastante. Jason Aaron pues le dio prácticamente un soplo de aire fresco a la franquicia, ¿no? Lo ves en la Patrulla X fue el resultado del cisma, ¿no? de esa ruptura que tuvieron los X-Men, cuando se formaron 2 grupos, uno liderado por Cíclope, luego de los eventos de Avengers vs X-Men, y otro liderado por Wolverine, ¿no? Que un giro de los acontecimientos bastante inusual, pues decidió guardar las garras por un momento y ponerse de director de escuela de la escuela Jean Grey para jóvenes mutantes, donde antiguamente había sido la escuela de Javier, y aceptaba pues alumnos que querían pues empezar a aprender a usar sus poderes, ¿no? La idea de él era pues no ser un régimen medio militarista como si lo estaba haciendo Cíclope, sino pues darle una oportunidad a los chicos como Javier se la dio a él cuando estaba empezando en los X-Men. Y es un poco extraño verlo como director de escuela, ¿no? Pero llegamos al fin de la etapa. Jason Aaron aquí pues cierra las tramas que había empezado 4 volúmenes anteriores. Me gustaría poder revisar nuevamente los 4 primeros tomos, ¿no? Sino que como recién he empezado con esta sección de la Hemeroteca del Vigilante, posiblemente haga la relectura de los números anteriores y podamos regresar a este tomo final. Entonces, este último tomo se cruza con los números de Infinito, ¿no? Aquella saga en las cuales la Tierra se estaba defendiendo pues de estos invasores y también de la amenaza de Thanos, ¿no? Pero prácticamente son números que no se centran en la lucha, sino en el personaje de Kid Gladiador, ¿no? Cómo él se graduó, digamos, de la escuela de los X-Men, o bueno, se retiró de la escuela de Wolverine y regresó al mundo de Shi'ar y no estaba contento pues con la experiencia que estaba teniendo. Extrañaba mucho la Tierra, ¿no? Y luego de haber vencido pues en la batalla contra los aniquiladores, regresa a la escuela. Esto es más que nada un tie-in de esos que son siempre necesarios, pero pocas veces pues ayudan a la estadía de un escritor, pues porque le cortan las ideas a mitad de una saga, pero siempre son obligatorios. Y ya arrancamos pues con los últimos números de la etapa de Aaron en Wolverine y los X-Men. Se enfrentan a S.H.I.E.L.D. No, la idea es darle un cierre, como les digo, a todas las tramas que ya venía desarrollando Aaron, ¿no? Ya lo habíamos visto enfrentarse a no solamente el grupo de Cíclope, sino enfrentarse también al Club de Fuego Infernal, a la nueva encarnación del Club de Fuego Infernal formado por unos niños. Y aquí ya solamente queda cerrar la trama de que se había abierto a enfrentarse contra S.H.I.E.L.D., que vimos también un poco de esto en el tomo de la Patrulla X de Brian Michael Bendis, ¿no? Pero eso fue que está corriendo más o menos a la par de ese tomo de aquí. Entonces, la primera trama que cierra Aaron es la relación entre Wolverine y entre Cíclope, ¿no? Enfrentándolos a ambos a un grupo de centinelas, que eso está más acá si no me equivoco. Esto es una subtrama de una infiltración por parte de S.H.I.E.L.D. a la escuela, considerando pues que la escuela era demasiado peligrosa para seguir funcionando, y trataron de destruirla desde dentro, pero justamente los alumnos que habían mandado a infiltrarse terminaron pues gustándole el modo de vida de la Patrulla X y pidieron pues que se les perdone. La trama entre Cíclope y Wolverine pues acaba en una especie de tregua cuando ambos empiezan pues a conversar de sus diferentes ideales. Recuerden que en esta etapa Wolverine ya había perdido o ya estaba perdiendo su factor curativo,
¿no? Entonces esto era una especie de revancha, una especie de tregua, mejor dicho, ¿no? Aprovechando también que Wolverine, al carecer de factor curativo, ya podía pues emborracharse como no lo podía hacer haber hecho durante mucho tiempo, ¿no? Y por un momento los dos equipos se reconcilian. La siguiente subtrama que tiene que cerrar es la graduación de la primera promoción de jóvenes X-Men, ¿no? Y esto es algo que tiene lugar en los últimos números de esta primera parte del tomo. Vamos a ver cómo los alumnos pues que habían empezado, o con los que habíamos empezado en el tomo número 1, ya es el momento de que se gradúen. Y vamos a ver una comparación, digamos, dos historias en paralelo, ¿no? Una historia en el presente y una historia en el futuro de una línea temporal X, ¿no? Donde ya Wolverine está a punto de cerrar la escuela de una vez por todas, ¿no? Este no es el viejo Logan del universo de Old Man Logan, sino es un universo alternativo, ¿no? Donde Wolverine envejeció bastante y ya no quedan alumnos en la escuela que él fundó y lo único que le quedaba era cerrarla, ¿no? Y esto va en paralelo a la graduación, como les digo, de la primera promoción de X-Men, ¿no? El cambio que sufrió el personaje del mutante Omega que ustedes ven aquí, que empezó como un crío bastante rebelde, ha sido bastante interesante, ¿eh? Prácticamente cuando lo conocimos en Avengers vs X-Men, ¿no? Kid Omega era prácticamente, o Quentin Quire, ¿no? Era un chico pues bastante malcriado, un chico que era demasiado rebelde, pero en un giro así de acontecimientos bastante bizarro, para intentar darle un poco de inculcarle un poco de seriedad, digamos, de ponerlo en buen camino, se le ocurrió pues al director de la escuela nombrarlo delegado de la clase. Y así a regañadientas pues empezó a tomarse en serio su papel, ¿no? Y por más que quería ser rebelde, la gente lo veía, pues ya sus propios compañeros lo veían como el delegado de la clase y iba perdiendo ese fuelle, ¿no? Inclusive llegándose a graduar, algo que él pues consideraba que es pertenecer al sistema, ¿no? Y como es totalmente antisistema, graduarse pues no la ve con buenos ojos. En el futuro Wolverine ya está pues prácticamente solo, ¿no? Todos sus alumnos han graduado, ya están pues cada uno en diferentes grupos y solamente le quedaba cerrar la escuela porque no tenía ningún alumno, hasta que pues llega su salvación, ¿no? El Quentin Quire del futuro, ¿no? Ofreciéndonos la segunda oportunidad que, para no desvelar las tramas de este tomo, me lo voy a reservar. Y con eso se corta a la segunda parte de esta historia, que es la asombrosa Patrulla X, o Amazing X-Men como se tituló. No, este Amazing X-Men, los 6 primeros números fueron escritos por Jason Aaron, ¿no? La idea era que se quedara a bordo del libro, pero lamentablemente no pudo continuar más. Tenía que escribir Thor también casi en paralelo, así que se quedó con esa serie. Felizmente que se quedó solamente con esa serie y que está pendiente pues su recopilación en Marvel Now Deluxe. Solamente se ha quedado en el tomo número 1 y creo que este año sale el tomo número 2. Bueno, su primer arco y digamos la única historia que pudo desarrollar por completo fue el regreso de Rondador Nocturno, que había muerto pues en los eventos de Cisma no, eso fue antes, fue en Guerra de Mesías, si no me equivoco. Claro, en Advenimiento y Guerra de Mesías. Ahí murió Rondador Nocturno y vamos pues a poder conocer qué fue lo que pasó durante esos años, pues, ¿no? Que estuvo él, ¿dónde? En el cielo. Ya saben que Rondador Nocturno tiene este aire o ese trasfondo religioso, ¿no? Religioso católico. Entonces quizás esperado que vaya pues al cielo, a pesar de ser prácticamente la imagen de un demonio. Entonces vamos a ver que hay problemas en el cielo y en el infierno también, ¿no? El padre de Rondador Nocturno, el demonio Azazel, quiere empezar a recolectar almas pues para hacerse con un poder tan grande que pueda dominar tanto el cielo como el infierno y luego la tierra, ¿no? En el Instituto Jean Grey entra una nueva profesora que es Estrella de Fuego. Si ustedes recuerdan Estrella de Fuego de la serie, esa clásica de Spider-Man y sus asombrosos amigos, esta es la misma Estrella de Fuego. Y juntos con sus nuevos compañeros de los X-Men, o sus compañeros profesores de la escuela de Wolverine, vamos a ver que descubren
que este pequeño grupo de Bounce, esos pequeños demonios que ustedes ven aquí en estas páginas, habían formado un portal hacia no saben dónde, ¿no? Y este portal los llevó inmediatamente al paraíso, donde estaba atrapado pues Rondador Nocturno, y es donde empiezan esas aventuras, ¿no? Solamente son 6 números, pero la trama se cierra en el número 5, y el número 6 sirve como epílogo. No voy a avanzar más porque me gustaría que ustedes lo lean, ¿no? Rondador Nocturno es un personaje que tuvo su primera aparición en la segunda génesis de los X-Men. Es un personaje bastante interesante, inclusive tuvo su momento de brillar, bueno, aparte de toda la saga de Claremont, en la novela gráfica Dios ama, el hombre mata, ¿no? Creo que es la mejor representación de este personaje que ustedes puedan encontrar, y tenerlo de vuelta, pues me supone a mí un gusto bastante grande, ¿no? Rondador también es un personaje que me gusta bastante, y tenerlo tanto tiempo pues apartado de las viñetas de X-Men fue en su momento una buena decisión para darle un golpe trágico, digamos, a la saga de Hope, pero ya era momento de que lo vuelvan a reincorporar, ¿no? Pero esta reincorporación no va a quedar pues así de sencilla como que ya Rondador regrese y no pasa nada, sino que también hay al final un pequeño giro, ¿no? Que seguramente los autores que le van a seguir a Aaron van a desarrollar. Ahora, dudo que Panini recopile en tapa dura Amazing X-Men, porque solamente estaban enfocados los números de Aaron, así que probablemente nos quedemos solamente con esto, ¿no? Y las historias iban a continuar en la Patrulla X de Brian Michael Bendis, que van en el tomo número 5, si no me equivoco. Entonces eso fue Wolverine y los X-Men. Esperamos poder leer nuevamente los 4 primeros tomos y hacerle su respectiva reseña. Ahora sí, el tomo que me tuvo pues prácticamente unos buenos 3 días leyendo y releyendo, Future Shocks de Alan Moore al completo. Esto es de editorial Kraken, el anterior era de editorial Panini, ¿no? Este lo conseguí en Ibero Librerías, si no me equivoco, creo que es el sí. Ibero Librerías, lo compré hace tiempo y lo tenía siempre en la reserva, ¿no? Hasta que por fin me animé a leerlo y vaya, que fue una grata sorpresa, ¿no? Estos, para los que no saben, estas son historias de Alan Moore, ¿no? Alan Moore, famoso escritor de historias como La Broma Asesina, como Watchmen, ¿no? V de Vendetta, algunas historias de Superman también, ¿no? Que escribió para la revista 2000 AD, ¿no? 2000 AD es una antología de relatos de ciencia ficción, que sirvió como lanzadera para varios artistas y escritores británicos, ¿no? Vamos a ver que junto a Alan Moore, que es el escritor, van a acompañarle diferentes dibujantes. Seguramente ustedes reconocerán algunos como Dave Gibbons, Alan Davis, Steve Dillon, ¿no? Y muchos más. Esto es de editorial Kraken, editorial española. Este tomo está en español y recopila todas las historias, o la mayoría de las historias que escribió para esta antología. Entonces, como les digo, 2000 AD fue prácticamente el trampolín a la fama de muchos equipos creativos en esta llamada pues invasión inglesa, ¿no? Invasión británica a Estados Unidos. Entonces, ese recopilatorio está formado por diferentes historias, ¿no? Que están recopiladas en diferentes títulos. La primera parte son los Future Shocks de Targ, que son historias basadas en ciencia ficción, ¿no? Generalmente son historias cortas, de 2 a 5 páginas como máximo cada una. Reducir el número de páginas por obra, ¿no? Hace que los equipos creativos tengan que ser más ingeniosos, ¿no? Tengan que saber contar una historia que empieza y acaba en pocos números, en pocas páginas y en pocas viñetas, y tratar de contar la historia de manera redonda y hacerla de tal punto que sea no solamente entretenido, sino que te invite a la relectura o te invite a la reflexión, ¿no? Saben que ese tipo de historias no son las que quedan más, ¿no? Y para un tipo de revista que incluye numerosas historias, siempre es difícil hacer que una resalte, ¿no? Pero vamos a ver que las de Alan Moore sí logran realizarlo, ¿no? Esta es una historia en la que algunos extraterrestres compran la Tierra a precio barato y los humanos no les queda otra opción que rendirse, porque en su avaricia vendieron todo barato y ahora están relegados solamente a un asentamiento, ¿no? Los equipos creativos aquí siempre están indicados como, ¿no? El robot de escultura, el robot de arte y el robot de rotulado. Bien interesante. La segunda parte de estas historias son los Time Twisters. Estas son historias donde ya no solamente está involucrado la ciencia ficción, sino también el viaje en el tiempo. Y es lo que me entretuvo más
Sí, es cierto que hay historias buenas de los cuentos de Targ, ¿no? De Future Shock, por ejemplo, la que me gustó de acá fue... ¿Dónde estás? El de la espada de platino, ¿dónde está? Que cuenta la historia de una civilización que, bueno, siempre está buscando guerra por todas las galaxias. Creo que es la segunda historia, esta de acá, ¿no? Y que se quedaron pues sin planetas que conquistar, entonces decidieron enviar una armada, la Horda de Platino, ¿no? A través de toda la galaxia, ¿no? En línea recta viajaban y conquistaban cada planeta que encontraban, siempre repitiendo lo mismo, ¿no? Pero llegó el punto en el que llegaron a un planeta donde ya habían pasado un montón de años, ¿no? Luego de su salida inicial, llegaron a un planeta donde pues encontraron que la población estaba pues indefensa, desolada, parecía que habían pasado años de inactividad. Y sucede que descubrieron que el viaje por el espacio era circular y habían llegado nuevamente al punto de partida, a su planeta original, pero ya lo habían saqueado, lo habían destruido totalmente. La mayoría de historias de aquí tienen moralejas también, y algunas son tan cortas que pues, pero igual te dejan pensando. Por ejemplo, esta de acá, esta también es otra que me gustó. Esta es de una escuela para supervillanos o para villanos galácticos, porque ya hay demasiados, dicen que hay demasiados héroes y faltan pues villanos, y es una oportunidad de carrera bastante lucrativa, ¿no? Lástima que tiene una poca cantidad o tiene una alta tasa de mortalidad. Bueno, Time Twisters, como le dices, son historias en las que tiene que ver mucho el viaje en el tiempo. Por ejemplo, este de aquí es una historia donde unos extraterrestres llegan a la Tierra, pero luego de que había sido ya totalmente aniquilada, luego de tantas guerras, y deciden formar un zoológico, ¿no? Clonando pues a diferentes celebridades, ¿no? Y se les ocurre clonar a un par de Einsteins y dejarlos pues que deliberen, a ver que intenten descubrir qué es lo que estaba pasando, pero no contaban con que fueran tan inteligentes y que llegaran pues a conocer los malos tratos de estos aliens, ¿no? Convencen a los otros personajes históricos que habían clonado y forman una guerra, se liberan contra los alienígenas, ellos escapan del planeta Tierra, pero ahora pues se ven enfrascados nuevamente en guerras, que fue lo que llevó a la destrucción original de la Tierra, ¿no? Pero al final la moraleja aquí pues que todo da vueltas, ¿no? Los seres humanos tenemos ese carácter compulsivo, medio destructor, y que por más que nos den una segunda oportunidad siempre vamos a terminar haciendo lo mismo. Y esta fue la historia que yo creo que resume, y que también pues hablé de ella por Instagram y por Facebook, ¿no? Que resume lo interesante y bueno, el tipo de lecturas o el tipo de escritura que hizo Alan Moore para esta serie, para 2000 AD, ¿no? Esto es Time Twisters Chronopolis o Cronopolicías, y nos habla de un par de detectives del tiempo, ¿no? Ellos resuelven crímenes relacionados con viajes temporales. En su primera aparición detienen a un asesinato, ¿no? Con dos personajes, ¿no? Este es el detective Joe Sábado y su compañero Jueves. Entonces detienen aquí a un intento de asesinato, ¿no? Este es el bisnieto, ¿no? Este es el bisabuelo, este es el bisnieto, iba a asesinar a su propio bisabuelo, ¿no? Y justamente antes de hacerlo lo detienen y lo llevan a la central de los cronopolicías. Y ahí se encuentran como son viajes en el tiempo, se van a encontrar con mismas versiones de ellos mismos, pero desplazados, quizás adelante o quizás en el pasado, ¿no? Y ahí se pueden ir conversando entre ellos. Su segunda misión es detener un accidente que ocurrió en una carretera temporal, ¿no? Al parecer alguien había ido en sentido contrario, había provocado un congestionamiento tremendo. Logran desviar, ¿no? A un grupo de automóviles a través de una línea temporal alternativa, cosa rara, bueno, no tan rara en ese tipo de historias, y ocurre un pequeño accidente, ¿no? Alguien del futuro reconoce a uno de los policías y lo golpea por lo que él va a cometer más adelante. Regresan a la base luego de solucionar este problema, ¿no? Se encuentran nuevamente con otra versión, ¿no? De ellos mismos, que en este caso es, si ustedes ven aquí, ¿no? Esta viñeta se parece mucho a esta de acá, ¿no? Y es que vamos a ver cómo ellos se van a ir encontrando, ¿no? Con ellos mismos en muchas
de estas historias. Su tercera incursión es para detener a una estafadora, podríamos decirlo, ¿no? Que lo que hacía era hacer un depósito en un banco en el pasado y luego viajar al futuro para cobrar los intereses. Y la detienen cuando era una bebé. Pero el policía, Jueves, comete un error, ¿no? Intenta capturar a un bebé pensando que era esta criminal, pero en realidad no era un niño cualquiera. Bueno, exactamente no un niño cualquiera, sino este niño era pues justamente este adulto que luego le proporcionaría el puñetazo, ¿no? Entonces van a ver ustedes que las acciones del tiempo que nosotros asumimos como pasado van a afectar a los policías en el futuro, ¿no? Y regresan luego de haber cumplido su misión, pero Jueves, el policía, se queda un poco desquiciado, ¿no? Se encuentra nuevamente con sus contrapartidas temporales y vamos a ver que en un giro de eventos el policía el Jueves, luego de haber sufrido este choque, digamos, por haberse confundido en una misión, intenta cometer un crimen y es retirado de la policía coronal. Finalmente lo que había pasado es que intentó casarse con su abuela, lo que está prohibido. Su amigo, pues, Joe Sábado, se lo lleva, lo arresta y lo meten en la cárcel. Joe Sábado se enamora de la abuela de Jueves y se casan. Entonces Joe Sábado se convertiría en pues el bisabuelo, ¿no? El abuelo de Sábado. Y se entera pues de que Jueves le había hecho una amenaza, ¿no? Que en 4 años, cuando saliera, lo iba a asesinar. Y tenemos que termina con esta cara de sorpresa. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el asesinato, o sea, lo que se infiere es que se pone nervioso porque el intento de asesinato que vemos en la primera página es de el hijo de Jueves hacia su bisabuelo, que vendría a ser Joe Sábado. O sea, y esta es una de las primeras, digamos, de los primeros time twisters que te van a llamar bastante la atención, no solamente por el hecho del viaje en el tiempo, sino porque vamos a ver que en estas 5 páginas vamos a tener que hacer bastantes relecturas, ¿no? Esta es la primera, cuando enteras que el final, ¿no? Él mismo causó el asesinato que ocurriría al inicio del número. Lo segundo es que vamos a ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Primero se encuentran, ¿no? Luego de haber arrestado al bisnieto de Joe Sábado, se encuentran con su contrapartida, ¿no? En este caso es del presente, ¿no? Eso está en el futuro. Y vamos a ver aquí un par de monjas que están en el fondo cargando un bebé. ¿Que quiénes son? Son ellos mismos, pero en la historia del futuro. Sino que para no provocar ningún tipo de paradoja temporal no pueden dejarse ver, por eso que se escondieron aquí. No, y no solamente eso, vamos a ver que más adelante, cuando regresan de la segunda misión, ¿no? Aquí hay un par de personajes escondidos. ¿Y quiénes son? Son ellos mismos, pero luego de haber regresado aquí, ¿no? Como no podían dejarse ver, se escondieron luego de regresar, luego de haber arreglado el tráfico temporal que había ocurrido aquí, ¿no? Y aquí también los vamos a ver, ¿no? Comprando por anticipado el bistec que luego usaría el detective Jueves para aliviar ese ojo morado que Sigurati le deja en la misión anterior. Vamos a encontrar también algunas referencias, por ejemplo, ¿no? Aquí en el tráfico temporal, ustedes notan aquí en la esquina una cabina a parecer de teléfono. Esto para los fanáticos de Doctor Who es una referencia pues al TARDIS. Aquí también, ¿no? Cuando ven en la primera viñeta a Joe Sábado, lo vemos aquí como una especie de rayas, ¿no? Vemos que también este personaje usa rayas, haciendo una pequeña inferencia, ¿no? De que Joe Sábado finalmente era este personaje que estaba aquí, ¿no? Pero eso lo llegas a captar pues después de la segunda, tercera o cuarta lectura. Imagínense, son solamente, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5 páginas, pero que te entretiene porque tienes que empezar a regresar, a intentar, ¿no? Descubrir todos estos pequeños guiños. Inclusive aquí dice, ¿no? El primer asesinato que habíamos visto que era razón o causado por Joe Sábado. Dice, no, por favor, soy solo un niño, quedo con la gente equivocada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que infiere aquí? Que
su padre, que vendría a ser el detective Jueves, le había pues inculcado, quizás no le había hablado con su hijo y le había pues especie de lavado el cerebro, convencerlo pues de matar a su abuelo o a su bisabuelo. Son cosas que se nos pueden pasar en un inicio, pero que luego con más lecturas te vas dando cuenta de qué fue lo que pasó. Aquí por ejemplo también, ¿no? Aquí hablan de se encuentra con otro amigo pues que es Mark Miércoles de la división de fraude y les comenta pues, ¿no? De una nueva forma de estafa en el tiempo, fraude artístico, ¿no? Que es lo que luego quiere cometer pues esa persona que van a arrestar en la siguiente emisión. El final también, ¿no? Está como para que ustedes vean que el tiempo es cíclico, ¿no? Cómo empieza la historia con un primer plano del personaje principal, ¿no? Pero en la primera está todo serio y en la última está con una cara de asustado tremenda, ¿no? Porque él ya sabe lo que causó. Y por eso fue que me detuve bastante, por eso fue que no terminé la tercera lectura, porque Cronopolicías me demoró bastante en poder entenderlo. Inclusive si ustedes van a internet, hay trabajos que hablan del orden de secuencias de Cronopolicías, que hablan del trasfondo de Cronopolicías, que son tratados que he leído. El último que leí fue como de 5 o 6 páginas, con un montón de referencias, que me gustó bastante, está en inglés y lo voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo vean y que también les interesa leerlo, ¿no? Hay más historias de Time Twisters, ¿no? Cada una, por ejemplo esta de aquí, ¿no? Esta de aquí que es también de viajes en el tiempo, pero que se cuenta como un relato de terror, ¿no? Con una niebla que te transporta en el tiempo y que te hace dar vueltas, pues, como en círculos, ¿no? Y la historia empieza o termina tal cual empezó. Esta es otra de aquí, ¿no? Que me parece un poco triste. Dice La máquina del tiempo, ¿no? Una persona que está obsesionada con crear una máquina del tiempo y parece que al principio de la historia lo logra hacer porque empieza a recordar y empieza a ver partes de su pasado, ¿no? Recuerda pues los juguetes que tenía en la infancia, inclusive casi puede sentir ese peluche que él le gustaba jugar de niño, pero siente que se le aleja, ¿no? Vemos cómo aparece que estuviera cayendo, que parecería ser un efecto de la máquina del tiempo, ¿no? Inclusive con algunas burbujas, ¿no? Y empieza a recordar no solamente su infancia, sino un poco más adelante, ¿no? Cuando estaba en la escuela, recuerda pues a su primer amor, recuerda cuando estaba buscando trabajo. ¿Qué pasa? Que él está obsesionado con recuperar el pasado, porque justo en un punto de la vida él cree que cometió un error y que si puede llegar a ese punto y solucionarlo, su vida sería mejor. Pero el estar buscando la solución a una máquina del tiempo le cuesta su matrimonio, le cuesta prácticamente su vida, pasa unos 6, si no me equivoco, años sin trabajar, su esposa la abandona, no se da cuenta y logra, según él, descubrir la máquina del tiempo a la prueba y falla. Y entonces decide tirarse pues de un puente al río. Y ahí es donde él descubre que mientras está ahogando empieza a recordar todo lo que había pasado durante su vida y eso lo toma él como que si hubiera descubierto la máquina del tiempo. Y dice, no, al final cuando ya está en sus últimas bocanadas de aire, ¿ya? Ahogándose, dice, no, funcionó, realmente funcionó. Y están ahí todos sus recuerdos. Y ahí termina la historia, ¿no? Para él, su máquina del tiempo fue lo que vivió o lo que empezó a recordar mientras estaba ahogando. Y ahí termina la historia. Sí, es bastante triste. Yo pensé que de verdad había logrado descubrir la máquina del tiempo que iba a solucionar sus cosas, pero al final no. Era que se estaba ahogando. Después que había otra, creo que la que empieza, que también me gustó. Que es una especie de Benjamin Button, pero en historia corta, ¿no? Esto empieza, dice, el hombre reversible. Y empieza con una persona teniendo un infarto, cayendo al suelo con el helado en la mano. Pero ¿qué pasa? Que esta persona, por alguna razón, empieza a retroceder en el tiempo, ¿no? Aquí ya estaba muerto y empieza a retroceder. Y cuenta su historia, ¿no? Como él, desde el punto de vista de él mismo, ¿no? Dice que en un principio se había caído, pero luego se levanta, su helado de alguna manera misteriosa regresa al cono donde estaba y empieza a saborearlo. Y luego va y se lo devuelve a la señora de los helados. Luego regresa a su casa y va a ver cómo su vida sigue retrocediendo, ¿no? Ya se había jubilado, pero aquí pues
Vemos que regresa al trabajo, la gente le aplaude y piensa que porque está regresando al trabajo, ¿no? Regresa a su oficina. En otro punto regresan de un funeral, desentierran a la abuela, luego la envían al hospital, ve cómo se recupera, cómo regresa a su casa, ve cómo sus niños pues celebran Navidad, los abuelos les quitan los regalos, porque recuerden que está yendo todo al revés, en vez de darle les están quitando los regalos, ¿no? Llega un punto en el que ya los niños van, cada Navidad que pasa van disminuyendo de edad hasta que quedan como bebés, ¿no? Y él dice, no, por supuesto, cuando Trevor, que es uno de los hijos, alcanzó la infancia, las cosas fueron más difíciles. Sus llantos nocturnos continuaron durmiéndonos y empecé a temer cambiarle los pañales, ¿no? Como iba retrocediendo. Luego de tener su primer hijo, que ya es niño, regresa más en el tiempo y se encuentra pues, con que ya no tiene hijos. Y está de enamorado con la que luego sería su esposa. Luego se casan y empiezan a vivir como enamorados, ¿no? Todo va en retroceso. Luego de eso, un día se chocan en la parada de autobús y luego no se ven nunca más. ¿Por qué? Porque recuerden que eso es al revés. Pues primero se conocen, luego se chocan y se casan. Pero aquí está al revés. Se casan, se chocan y luego nunca más se ven. Luego sigue retrocediendo, está en las clases del colegio, ¿no? Y se encuentra con su mamá nuevamente. Vemos que tiene sus últimos pensamientos cuando es todavía un bebé, ¿no? Dice, y eso creo que es una de las frases que me impactó más, ¿no? Dice, los años parecían pasar tan lentamente y la vida era fácil. Me despreocupé de alimentarme yo solo, me despreocupé de hablar, dejé de andar y permití que mamá me empujara a todas partes. La semana pasada mamá me llevó al hospital en un taxi por alguna razón. Sentí miedo y empecé a llorar. Y mamá simplemente sonrió y me dijo, Luego vemos, segundo plano, ¿no? Su mamá en el hospital con su niño en brazos recién nacido. Penúltima viñeta, el doctor dándole la palmada para que se despierte y la última viñeta es solamente oscuridad. Y las últimas frases que él dice también son un poco aterradoras. Dice, unas manos grandes me alejan de ella, de su mamá. Empiezo a gritar, tengo miedo, tengo mucho miedo. Una mano me da una palmada fuerte en el trasero. Y como sigue retrocediendo el tiempo, ya no puedo respirar, no puedo. Y dice, fin. Pero bueno, no es exactamente fin, porque es un comienzo, ¿no? Y son de estas historias que pues te vuelan la cabeza en realidad. Y cuando cuenta, ¿no? Cómo va retrocediendo, él lo ve tan normal retroceder en el tiempo. Inclusive llega una parte en la que dice, es mi siguiente degradación de trabajo. No lo ascienden, sino que lo degradan. Empieza a trabajar, digamos, como gerente y empieza a trabajar como empleado, ¿no? Y él lo ve como algo tan normal. Cuando sus hijos empiezan a decrecer, también lo ve como tan normal y uno lo lee y se sorprende. Y al final, pues, no sé qué pasará de acá, y es algo de lo que me gusta, ¿no? Esa intriga con la que te dejan ese tipo de historias que pues Alan Moore escribió para este semanal, ¿no? Y la última serie de historias son las historias de Abelard Snaz. Este es el hombre con dos cerebros, el hombre con dos cerebros, que es un genio, pero o tiene mala suerte o creo que es demasiado torpe y siempre termina causando más desastres de lo que soluciona, ¿no? En este caso es un planeta que tiene un alto índice de criminalidad, entonces se le ocurre la idea de crear policías robots, pero los policías robots empiezan a encarcelar a todo el mundo y ya se sobrepasan, pues empiezan a arrestar civiles por tirar la basura o por tirar un papel, digamos, a la calle, cosas prácticamente insignificantes, ¿no? Entonces él decide pues crear robots criminales. Entonces los robots criminales en sus enfrentamientos con los robots policías hacen que queden bastantes transeúntes heridos. Entonces crea transeúntes robots. Y al final el planeta queda tan poblado de robots que los humanos terminan yéndose del planeta Tierra. Y Abelard Snaz pues es expulsado de la nave y queda pues vagando en el espacio. Y estas son sus historias a través del tiempo, porque también pues por alguna razón no envejece o no envejece mucho. Me gustan más los Time Twisters, no les voy a mentir, pero lo bueno de la serie de Abelard Snaz es que son historias que sí continúan, ¿no? Los Time Twisters y los Future Shocks son historias que empiezan y terminan. Aquí al menos tenemos una especie de saga. Y bueno, es interesante poder ver una serie o un serial de un personaje que dure más de 5 páginas. Y termina con una galería de cubiertas de algunas revistas y un poco de información de los autores. Y sí, pues Future Shocks de Alan Moore
mi lectura favorita de la semana. Lo ves en la Patrulla X. Por fin termino de leer la etapa de Jason Aaron. Y así, con mi queridos, hemos llegado al final de otro video de la Civil del Vigilante. Espero que haya sido de su agrado, y si fue así, no se olviden de dejar un like y compartir el video, así como de suscribirse al canal si es que aún no lo hacen. Ya saben que cualquier duda o comentario me la pueden dejar aquí o en mi página de Facebook. Que tengan una buena lectura y nos vemos en el siguiente video.